Hola, soy Leonel Ali Zanotelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este lunes de literatura de Yo Leo, en el cual vamos a hablar sobre la literatura de la independencia de México, pero principalmente de una novela intitulada Gil Gómez el Insurgente o La hija del médico, la cual fue escrita por Juan Díaz Covarrubias. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Cada vez que llega el mes de septiembre a esta noble nación, todos los mexicanos tenemos una serie de recuerdos. Recuerdos que están basados en sucesos, muchos sucesos. Algunos afortunados y otros desafortunados. En la lista de los primeros destaca el grito de independencia, ese suceso que tuvo lugar la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Suceso que no solo se quedó en los anales de la historia y en la memoria histórica de México y en consecuencia de Latinoamérica, sino también es un tema recurrente en el arte mexicano. Muestra de ello son las pinturas, son las películas y una larga gama de títulos de índole literaria. Muestra de ello es la novela Gil Gómez el Insurgente o La hija del médico. Pero antes de hablar de esta novela, hablemos un poco de su autor. Juan Díaz Covarrubias es un personaje poco estudiado, poco valorado, pero que desde mi perspectiva es un autor que representa de muy buena manera el arte decimonónico mexicano. Juan Díaz Covarrubias, él era médico de profesión, pero como todo personaje del siglo XIX, no solamente en México, sino en el mundo, también exploró el mundo de las artes. Pero él no solamente se quedó en ese ámbito, sino también como buen personaje romántico, se involucró en las causas que él consideraba las correctas de su nación. Muestra de ello es que Juan Díaz Covarrubias es uno de los mártires de Tacubaya. Y aquí hacemos un paréntesis. ¿Quiénes son los mártires de Tacubaya? Es una serie de personajes que tuvieron un final trágico porque fueron fusilados precisamente en Tacubaya el 11 de abril de 1859. Esto en el marco de la Guerra de Reforma, también conocida como Guerra de 3 años. Suceso que, en esencia, fue una guerra civil que tuvo lugar entre 1858 y 1861. ¿Entre quiénes? Entre los conservadores y los liberales. En el caso de Juan Díaz Covarrubias, él pertenecía al bando de los liberales. Entonces, cuando los conservadores logran, por decirlo así, ocupar este espacio estratégico que era Tacubaya, fusilan a todos los que encontraron, que era un cúmulo de jóvenes, un cúmulo de artistas que eran de tendencia liberal. Y entonces, en la lista de estos denominados, o mejor dicho, conocidos como mártires de Tacubaya, destaca Juan Díaz Covarrubias. Este suceso histórico, real, demostrable, nos da a entender al personaje que está detrás de su arte. El personaje que escribe esta novela intitulada Gil Gómez el Insurgente o La hija del médico. Esta novela, con un título muy largo, muy decimonónico, ¿cuál es la importancia de esta novela? Esta novela nos da o nos facilita, mejor dicho, nos acerca no solamente al personaje que está detrás de dicha novela, que es Juan Díaz Covarrubias, este personaje que era médico de profesión, pero que también escribió muchas obras literarias, como también vimos, fue un luchador social, muy al estilo de los grandes personajes del siglo XIX en el mundo. Como era de esperarse, también tuvo momentos álgidos, momentos tristes en su vida. ¿Cuáles fueron los momentos tristes en la vida de Juan Díaz Covarrubias? Nosotros podríamos mencionar
tres. Uno de ellos fue un amor lúgubre que tuvo él. Él, según cuentan sus biógrafos, se enamoró perdidamente de una mujer de clase media, nunca dicen su nombre ni nada por el estilo, se enamoró perdidamente de esta mujer, pero esta mujer lo desdeñó. A partir de este desdén mostrado por esta dama, él se enfoca en su profesión, que era la medicina, en su arte. Muestra de ello son sus poemas, sus novelas, sus relatos. Dejémoslo en sus letras de manera general. Y por el otro lado, por la causa por la que él creía. No olvidemos que Juan Díaz Covarrubias era liberal, como se los mencioné hace unos minutos. Entonces, a partir de este desdén amoroso y de esta tristeza que, según sus biógrafos, le mató el alma, entonces se enfocó en lo pragmático, que era, precisamente, como se los decía, su profesión, su arte y su causa en el ámbito político-social. Entonces, ahí tenemos un suceso trágico que vivió nuestro autor. Y el otro suceso trágico fue la muerte de su madre, quien fallece en sus brazos. Entonces, esos dos sucesos relacionados con mujeres, como buen personaje romántico, marcan la vida de Juan Díaz Covarrubias. Entonces, en ese marco, ese estilo, y sin olvidar la tradición, sin olvidar la cultura del momento, estamos hablando de mitad del siglo XIX, todavía estaba la efervescencia del romanticismo, todavía estaba abierta, por decirlo de alguna manera, la herida de la independencia y lo que ello conllevó. No olvidemos que la independencia de México es el grito de independencia, el inicio de la lucha. Tiene lugar la madrugada del 16 de septiembre de 1810, pero es hasta el 27 de septiembre de 1821 que se consuma dicha independencia. Entonces, como vemos, de 1821 a 1859, que es cuando fallece Juan Díaz Covarrubias, o mejor dicho, fusilan, porque no muere por una enfermedad ni nada, sino que es fusilado por los conservadores el 11 de abril de 1859, en conjunto con los demás mártires de Tacubaya, no habían pasado más de 40 años. Exactamente, habían pasado 38 años. Entonces, obviamente, estaban abiertas las heridas de la nación y, en consecuencia, de sus pobladores. Muestra de ello es la vida y obra de Juan Díaz Covarrubias. Las letras de Juan Díaz Covarrubias se caracterizan, sí, por un lado, ser muy románticas, esta exacerbación de los sentimientos, esta exacerbación de los ambientes y de los lugares, todos esos elementos de los que ya hemos hablado en otros videos en torno a la corriente artística denominada romanticismo, las vemos en las letras y en las obras en consecuencia de Juan Díaz Covarrubias. También podemos ver este carácter nacionalista, es decir, dar el todo por la nación. Este amor exacerbado no solamente estaba destinado a las personas, sino también a los lugares, a los valores, a las virtudes, todo ese cúmulo de situaciones que caracterizaron al siglo XIX, las vemos no solamente en México, sino también en muchos de sus escritores. Muestra de ello es nuestro autor. Entonces, cuando entendemos ese contexto, más o menos nos involucramos un poco, en la medida de nuestras posibilidades, en la vida de Juan Díaz Covarrubias, entendemos el porqué de esta novela intitulada Gil Gómez el Insurgente o La hija del médico. Esta novela es el perfecto ejemplo de todo lo que les acabo de mencionar, tanto la vida como el marco y el contexto histórico que tenían lugar en estas épocas. Esta novela, a pesar de que habla del grito de independencia de México, tenemos que entenderla en su marco histórico, que era la Guerra de Reforma o Guerra de 3 años, donde él fallece. En el marco de ese suceso histórico, tenemos que también entender esta novela. ¿Por qué? Porque por un lado, hablando en el presente de esta novela, está la Guerra de Reforma. Entonces era este combate, esta guerra civil entre mexicanos que era el choque de ideologías.
¿Cuál era la idea de nación que se quería o cuál era el propósito de consolidar a esta nación aún en sus simientes? Porque, insisto, la consumación de la independencia tuvo lugar hasta 1821. Estamos hablando de que la Guerra de 3 Años o Guerra de Reforma inicia en 1858. Entonces, ahí tenemos esos sucesos que nos pueden evidenciar que México todavía no estaba consolidado. Por eso hubo tantas situaciones entre ese 1821 y ese 1858. Las disputas con Estados Unidos, el intento otra vez de ser conquistados por parte de España, obviamente la intromisión de Francia, esos sucesos que caracterizan estas primeras décadas del México independiente, las vamos a ver en forma de espíritu, vamos a mencionarlo así, en esta novela. Esta novela mezcla de muy buena manera tres cosas. Por un lado, el suceso histórico que se estaba viviendo en ese momento, la guerra de Reforma, es el primero. El segundo es la guerra o el grito de independencia y la consecuente guerra por la independencia. Y el tercer elemento son las historias románticas. Gil Gómez el Insurgente o La hija del médico nos cuenta la historia de Gil Gómez, quien es un niño huérfano. Es un niño que pierde a sus padres y es adoptado por el gran señor Gómez, el cual le enseña valores, le enseña el amor a la patria, le enseña todo ese cúmulo de virtudes que van creando en este pequeño niño llamado Gil en el héroe. Esta novela de Gil Gómez el Insurgente o La hija del médico nos habla desde una perspectiva heroica. Entonces, en el caso particular de esta novela, si nos enfocamos en la vida del protagonista, es decir, Gil Gómez, vamos viendo eso. Es un niño huérfano que es acogido por el señor Gómez, quien le enseña valores, quien le enseña virtudes. Y en el marco de estas vivencias está la protagonista, Clemencia. Ahí está ese suceso, ahí tenemos esa perfecta concatenación de sucesos y de intenciones. No olvidemos, nada viene de la nada. Y esta novela mezcla de muy buena manera, enfocándonos solamente en la novela, por un lado, la situación histórica en torno al grito de independencia, la insurgencia. De ahí viene Gil Gómez, el insurgente. Y por el otro lado tenemos la historia de amor, esas historias tan características en esta época, mitad del siglo XIX. Pero también tenemos que entender la novela en su contexto. Esta novela sale a la luz en 1858. Es decir, en el marco de la Guerra de 3 Años. Entonces las convicciones, la lucha, están presentes en esta novela. Pero bueno, enfoquémonos en la novela. ¿Por qué menciono esta novela en el marco de la conmemoración del Grito de Independencia de México y la consecuente consumación de dicha independencia? Porque esta novela sigue la larga tradición, o mejor dicho, la tradición que estaba teniendo lugar también en esos momentos, más allá del romanticismo, más allá de ciertos elementos de los que ya hemos hablado cuando tocamos particularmente el tema de la corriente artística conocida como romanticismo. Esta novela entra también en el casillero de las novelas históricas, porque esta novela no solo nos cuenta la historia de Gil Gómez desde una perspectiva personal, es decir, su amor por Clemencia, sino también nos cuentan los sucesos históricos que acontecieron en el Grito de Independencia. Sucesos que en el caso particular de esta novela están apoyados por documentos históricos. Cuando nosotros vamos leyendo la novela, sí nos vamos enterando de la vida de Gil Gómez, nos vamos enterando de cómo se enamora de Clemencia, la relación entre Gil Gómez y su amigo Fernando. Todos esos sucesos nos vamos enterando, la historia de amor. Pero de repente, cuando entramos a la segunda parte,
de dicha novela, nos comenzamos a enterar de lo que estaba teniendo lugar en el México que iba a dar el grito de independencia, que iba a tener lugar la insurgencia. Y estos datos no solamente son producto de la imaginación de Juan Díaz Covarrubias, sino que están apegados a documentos que él mismo transcribe, que él mismo refiere, que él mismo cita. Este recurso estaba teniendo un gran auge en el mundo. En otro video tal vez hablaremos de las perspectivas de las novelas históricas, pero adelantándome un poco a eso, sin profundizar, había dos tipos de escuela en torno de las novelas históricas, cómo escribir novelas históricas. Por un lado teníamos la escuela o la tendencia patentada, por decirlo así, por Walter Scott, este famoso escritor conocido por obras como Ivanhoe, etcétera. Él tenía esta tendencia de usar a un personaje histórico real, pero envolverlo 100% en la ficción, al grado de que no se podía descubrir qué estaba basado en la realidad, qué sí había ocurrido y qué no había ocurrido. Y por el otro lado tenemos a otro gran escritor que cambia en gran medida esta escuela creada por Walter Scott. Y me estoy refiriendo a Alejandro Mazzoni, escritor italiano que salta a la fama por su famosa novela Los novios, que ciertamente sigue un poco la escuela de Walter Scott, pero después, a pesar de haber logrado la fama con la novela Los novios, rompe un poco esta tradición creada por Walter Scott y comienza a crear una tendencia de novelas históricas donde lo que importaba era la documentación, demostrar que lo que se estaba refiriendo estaba basado en documentos probatorios, documentos reales. Entonces, pasando de este lado del Atlántico, Juan Díaz Covarrubias sigue esta tendencia de la novela histórica. Entonces, por un lado, tenemos la historia de los personajes, que es 100% ficción, es decir, el protagonista, Gil Gómez, y su relación con Clemencia, pero por el otro lado, tenemos estos sucesos que mezclan de buena manera, por un lado la ficción, porque el protagonista sigue siendo Gil Gómez, pero por el otro tenemos ciertas referencias de documentos reales, de personajes reales. Entonces, a lo largo de la novela vamos viendo eso, la creación del ambiente, la creación de personajes, la creación de la psicología de dichos personajes, por un lado, y por el otro, cómo estos personajes se van metiendo a sucesos reales que se pueden comprobar porque están los documentos, tanto que citan en la misma novela, como documentos o sucesos que nosotros conocemos gracias a nuestras clases de historia. Otro elemento que yo destaco de esta novela es que la imagen y la visión que se tiene del grito de independencia en esta novela es de lo que hoy conocemos como la historia oficial. Este hecho heroico, este hecho de Miguel Hidalgo y los demás insurgentes, así es referida en la novela. Pero hay que entenderlo. Esa era la lectura tal vez de ese momento. Podríamos nosotros leer otras novelas, otras crónicas, otros sucesos para confirmar cuál era la lectura del grito de independencia en ese momento histórico, 1858. Por lo tanto, esta novela es totalmente recomendable porque cumple de muy buena manera esta concatenación de perspectivas, de tradiciones, y la historia es bastante atractiva. Es decir, si nos gustan las historias de amor trágico, porque es una historia romántica, no lo olvidemos. Los amores románticos deben de ser trágicos, si no, no son románticos. No olvidemos eso que dijimos hace algunas semanas cuando hablábamos del romanticismo. El amor romántico tiene que terminar en tragedia, producto de las tradiciones en las que se basaron los grandes autores románticos. Entonces, tenemos esa historia, sí, pero en medio, inmersos en esa historia, tenemos la narración de el grito de independencia, es decir, el antes y el durante
y lo después en el marco extraliterario. ¿A qué me refiero con extraliterario? Si nosotros nada más nos basamos en lo que dice la novela, nada más nos vamos a enterar de la historia de Gil Gómez el Insurgente, desde la perspectiva personal, este enamoramiento que tiene hacia Clemencia, y por el otro lado, esta participación que tiene el personaje creado, ficción, Gil Gómez, en el suceso que sí es real, que es el grito de independencia. Pero no olvidemos que esta novela fue escrita en 1858, aproximadamente. Entonces también los ideales liberales se pueden ver en esta novela, a pesar de que no esté hablando de la guerra de reforma, a pesar de que no está hablando de lo que estaba aconteciendo en la nación en esos momentos. Obviamente hay ciertos guiños, hay ciertas referencias que nos hacen entender no solo el suceso histórico tal cual, que es el grito de independencia, sino también la forma de leer ese suceso histórico en el marco de la mitad del siglo XIX. Por lo tanto, esta novela, poco leída, poco mencionada, pero muy recomendable, es un excelente ejemplo de la literatura decimonónica. Por el otro lado, de las novelas históricas, siguiendo un poco estas escuelas que les mencionaba de Walter Scott y Alejandro Mazzoni. Y por el otro lado, el testimonio de cómo se percibía el suceso de el grito de independencia en esos momentos, digno de que nosotros hoy, 200 años después, nos cuestionemos si esa lectura, esa forma de narrar y de ver el suceso histórico que conocemos nosotros como grito de independencia es similar o no a la concepción y a la interpretación que le damos hoy en día. Entonces, este choque, este análisis de lecturas y de la forma en la que se trata el grito de independencia es muy interesante y por lo tanto, esta novela es un muy buen material, no solo desde la perspectiva literaria, sino también desde la perspectiva antropológica, sociológica e histórica, porque es un testimonio que nos permite ver cómo se percibía ese momento y más en la coyuntura que tenía lugar en ese instante en la misma nación. Y más considerando el personaje que escribió esta novela, que es uno de los que meses o años después iba a ser uno de los mártires de Tacubaya, lo cual consolida, fortalece y apuntala esta novela, esta obra, porque por donde se le quiera ver y desde la perspectiva que se le quiera ver, esta obra es un gran testimonio, no solo artístico, sino también cultural e histórico. Por lo tanto, espero que este video y esta recomendación haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, comenten si ustedes conocen esta novela, qué opinión les merece o qué otro tipo de novelas conocen ustedes que toquen el tema, ya sea del grito de la independencia o la consumación de la independencia, que podrían recomendarnos. A su vez, también les hago la cordial invitación para que sigan las distintas redes sociales relacionadas con este proyecto. También no olviden recomendar este canal, compartir este o cualquiera de los otros videos que se han subido, porque nuestra meta es poco a poco ir consolidando esta comunidad y obviamente este proyecto. Pues bien, ahora sí, sin más que agregar por el momento, no me queda nada más que agradecerles infinitamente su presencia, decirles ¡viva México! Vivan las independencias de las naciones latinoamericanas y estamos en comunicación. Hasta siempre.